El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. ¡Lucharán a 2 caídas de 3 sin límite de tiempo! En esta esquina, el santo... Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Mario Lemus y esto es El Baúl de Pesqueira. Los invitamos a quedarse con nosotros. El día de hoy continuaremos con nuestra amena charla sobre el tema de la lucha libre mexicana con el maestro Irán Félix y el licenciado Sergio Daniel Cabanillas. Los invitamos a quedarse con nosotros. En el ring luchaban los 4 rudos, ídolos de la afición. Ágora es una sección abierta al debate, Análisis, opiniones, discusión comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia. Te invitamos a formar parte del Ágora. Tinieblas, por ejemplo, que es un luchador, el estilo de la máscara y su personaje es muy sencillo, pero detrás de la historia, del cómo surge Tinieblas, es algo que llama la atención en el aspecto de que surge como una competencia a 1000 máscaras, y el aspecto era que era un luchador que iba a representar que iba a ser ciego, ¿no? Sí. Por eso el diseño de la máscara es una especie de ojo oscuro, tal vez siguiendo con aquel personaje del Daredevil, ¿no? Entonces era la competencia más directa con 1000 máscaras por la sencillez del diseño, ¿no? Esa era la idea inicial de Tinieblas, ¿no? El aspecto oscuro, una máscara muy sencilla, con un solo ojo oscuro porque era ciego, ¿no? Entonces son detalles así que van surgiendo y cómo van buscando los mismos luchadores, los deportistas, utilizar esas nuevas modas, ¿no? Esos nuevos estilos y las nuevas telas también que van surgiendo. Y los empresarios también, ¿no? Que ven a la lucha libre como un negocio y empiezan a crear estos personajes, ¿no? Que uno de niño se cree muchas historias, ¿no? Ya pues conforme empieza a explorar, como decía Sergio, pues vas descubriendo esto que está detrás de cada personaje, de cada luchador, pues, ¿no? Y por ejemplo, a 1000 máscaras todavía no lo debutaban y ya en la revista Lucha Libre ya lo presentaban. Como próximamente el gran luchador 1000 máscaras hará su arribo a México. Viene de luchar en Europa, en Japón, y peleó. Y jamás 1000 máscaras nunca se había presentado, ni había debutado, ni nada. Todavía están ahí haciendo las costuras de la máscara, ¿no? Pero eso eran los promotores de antes, ¿no? Se crean esas leyendas, así ¿no? Es, y ese tipo de cosas. Uh-huh. A propósito de lo representativo de las máscaras y cómo se crea un personaje, yo sé que nuestros radioescuchas no están viendo, pero yo estoy viendo aquí al maestro Irán, y es muy interesante ver cómo la máscara en efecto si hace ese, válgame redundancia, ese efecto, ¿no? De que hubiera traído mi máscara del santo y ahorita estuviéramos un fiestón. No, es muy interesante. Mira, esta llave se llama así, esta es la hurracarrana. Bien, es muy conocido que en la lucha libre, a propósito de estas máscaras y las técnicas y todo eso, existen 2 bandos, ¿no? Que son los famosísimos rudos y los técnicos, ¿no? Que por ahí sonarían, ¿no? Los rudos y el Atlante, aunque no ganen, ¿no? que creo que cualquier niño que haya visto la lucha libre, en lo personal, recuerda esa frase. ¿Nos podrían ustedes comentar cuándo y cómo es que se desarrolla este concepto de los rudos y de los técnicos? ¿Cuándo exactamente surge? Yo no tengo el dato, ¿no? Lo que sí tengo claro es el papel de estos 2 bandos, ¿no? En la lucha. Si vemos la lucha libre como una representación, pues es una representación del bien y del mal, pues, ¿no? El técnico que encarna la bondad, el bien, y el rudo que es la contraparte, pues, ¿no? Y el aficionado ve en el cuadrilátero estas 2 facetas, ¿no? Y le gritamos. Yo no soy tan gritón cuando voy a la lucha libre, ¿no? Quizás por esta parte de... esta parte que guardo de admiración. Soy muy respetuoso con el luchador y me aguanto, pues, ¿no? Pero sí de repente se me sale un madrazo o algo ahí en el calor de la lucha libre. Conociendo y te lo más grave de estúpido. Maldito, malo. Pero bueno, esta parte del bien y del mal le permite al aficionado reclamarle al bueno o al malo, ¿no? Encarnar en el malo al patrón, al político, a la suegra o a la novia que no lo pela, o encarnar en el bueno a su papá quizás, o a la novia que es muy buena y no lo deja, ¿no? Que no lo besa. O sea, sí. Tenemos arriba del escenario
me parece un montaje que da oportunidad a que, dependiendo de cómo es el espectador, se va hacia un lado o hacia otro. Lo que vemos también en la lucha libre, sobre todo en las arenas establecidas como la Coliseo, la Arena México, la Arena de Guadalajara, la Arena de Puebla, que son las que me ha tocado visitar, ves una forma diferente de entender esa parte entre el rudo y el técnico, ¿no? Cuando vemos lucha libre acá, por ejemplo en Hermosillo, no es tan marcada esta diferencia entre el rudo y el técnico, ¿no? En la Arena Coliseo, por ejemplo, los rudos están en un punto específico, ¿no? Y si tú te sientes muy rudo, pues te vas con ellos, pues, ¿no? Pero si te sientes muy rudo y te vas a la esquinita donde están los técnicos, como que no eres luego muy bien visto y de alguna forma te vas separando de eso, ¿no? Pero eso se ve en ese tipo de arenas, ¿no? Ya en espectáculos itinerantes, como se da en el caso de Hermosillo, es un tanto difícil identificar estas porras rudas y técnicas, ¿no? Y a mí lo que siempre me ha gustado es la transformación del público en la lucha libre, ¿no? Cómo la señora, cómo los niños se transforman y puedes encontrarte a una señora adulta que tiene una pinta de señora muy amable y sacar todos los chines y jotas en la arena, ¿no? Que no le permitiría decir a su hijo, pero ella sí. No, y los niños igual, chiquitos, pues, ¿no? Que sueltan cualquier cosa. Y es eso, al final de cuentas, la lucha libre como espectáculo te permite esta catarsis, pues, ¿no? De ir y soltar y luego regresar a donde estaba, desafortunadamente, pues, ¿no? Pero... Sí, yo pienso también de que esta dualidad entre rudos y técnicos surge también por la esencia, la genética artística que tiene la lucha libre, ¿no? De cómo surge desde un aspecto teatral. Entonces tú, para motivar o para justificar una lucha, tú no la puedes hacer a partir de que todos somos iguales y todos somos buenos, ¿no? O sea, la lucha ahí ya no es necesaria. ¿Para qué te vas a enfrentar al otro, no? Te enfrentas al otro porque la otra persona te está haciendo injusticias, te está provocando, te está haciendo daño, ¿no? Entonces, si tú eres bueno conmigo, yo no tengo por qué lastimarte, ¿no? Entonces, esa es la dualidad que surge para hacer más interesante y más justificable la lucha, ¿no? El enfrentarme contra una persona que no piensa como yo, que no actúa como yo. Y fue un cambio gradual, ¿no? Porque, como te digo, al principio eran los espectáculos de mostrar la habilidad física, la fuerza, y después se fue transformando hacia un enfrentamiento más de aspectos de actitudes. Me estoy enfrentando contigo por tus ideas, por tus actos, por tu sentido de la moralidad, porque no estoy de acuerdo contigo, por eso me estoy enfrentando contigo, no me gusta como tú eres. Entonces ahí el público es donde se identifica, pues, oye, pero a mí sí me gusta aquel tipo, ¿no? Que sea malo, que sea feo, que sea rudo, que no se guíe por las reglas, que lastime, que haga sangrar, o la otra persona te puedes identificar, no, yo me guío por el tipo bueno, que se guía por las leyes, por el reglamento, que es deportivo, que es caballeroso. Ahí salen las dos partes de uno mismo también. Y como dice Irán, aquí en la provincia es mucho más difícil que se muestre eso en el espectáculo, ¿no? Porque uno ve a los dos luchadores, en mi caso, aquí viéndolo como un provinciano, veo a los dos luchadores casi como iguales, ¿no? Son estrellas. Los voy a ver porque son atractivos para mí ambos, ¿no? Como pelean, como luchan. No tanto por su actitud, sino por su presencia en el ring, como la calidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí se diluye un poquito el diferenciar los dos bandos, ¿no? Porque vamos a ver al luchador. No voy a ver un tipo de lucha en específico, ¿no? Esa sería mi opinión. Y esta parte no sé si sea propia, que también es un punto ahí a explorar, no sé si sea propia de la provincia o de los estados en donde no existe una arena, pero en mi caso me ocurre algo muy parecido a lo que dice Sergio, pues, ¿no? A mí me gusta ir a ver la lucha y admiro a los dos, tanto a los técnicos como a los rudos, aunque de repente me siento más técnico, después me siento más rudo. A veces se vuelve del bando de los exóticos. Y a veces soy exótico, a veces mini, no sé, hay de todo, ¿no? Pero en esta parte, por ejemplo, a mí hay luchadores que me gustan mucho, como el Satánico, por ejemplo, ¿no? Que es rudo. Y hace poquito, platicando con una amiga, decía, me caía muy gordo el Satánico, ¿no? Como le caía muy gordo 100 Caras, ¿no? Carmelo Reyes, ¿no? Y todos Dinamita, ¿no? Porque los Dinamitas eran muy pasados de lanza, pues. Muy prepotentes, muy prepotentes. Bueno, hoy se hacen llamar los capos, ¿no? Y esta historia ahí con el Rayo de Jalisco, ¿no? Que el Rayo de Jalisco era este luchador bonachón, gordito, bueno, corpulento, alto, pero tendiente, con ciertas tendencias a pasarse un poquito de peso. Y volteo para allá. No se sabe por dónde estoy volteando. Entonces,
esta parte de cómo puedes admirar a los dos bandos, ¿no? Cuando no te casas con una... Pero hay gente, bueno, me ha tocado ver que es ruda y desde que llega se nota que son rudos, pues, ¿no? Entonces, pues es esta diferentes formas también de recibir este espectáculo, deporte que es la lucha libre, ¿no? Y hay otro aspecto que también yo creo que no ha sido muy bien analizado, que es el bando que hablé ahorita, el que pertenece a Irán, que es el bando de los exóticos, ¿no? O sea, es un bando también muy rico, muy llamativo, sobre todo el de los 40, 50, 60, con los luchadores, como por ejemplo el que traigo aquí, en que está basado este libro de Abel Quesada, que es antes y después del Gardenia Davis, ¿no? Que era un luchador de ahí de los 30, de los 40, que era exótico, ¿no? Era exótico porque llegaba muy perfumado, con sus vestimentas muy floridas, sus actitudes muy afeminadas, pero era muy rudo, ¿no? Su agresividad era tremenda cuando ya estaba en el ring, pero no le gustaba que le tocaran el pelo, que los luchadores se despedía de besos de su asistente, el que lo ayudaba a quitarse la capa, le ponía perfume y polvitos y todo. Entonces eran personajes muy, muy ricos, pues también, muy llamativos. Aquí en Hermosillo estaba el famoso Sergio el Hermoso, el bello sexy, que ahora es ¿quién? La Parca. Que es la Parca. Entonces había esos luchadores que subían con unas batas muy vaporosas, azul cielo, rosa fucsia, transparentes. Entonces subían y un aroma pasaban por cerca de ti, era un aroma a perfume de Labón tremendo, ¿no? Y, ay, híjole, parecía que iba saliendo de la cantina de Mala Muerte. Ajá. Pero entonces salían ahí los luchadores y subían y besaban al referee o besaban al otro luchador. Ahora, desgraciadamente, a mi punto muy particular de ver, ese bando de los exóticos se ha distorsionado, ¿no? Se ha degradado, como yo lo concibo, ¿no? Aunque no dejan de ser buenos luchadores. No dejan de ser buenos luchadores, excelentes luchadores, pero la actitud que toman ya tan abiertamente homosexual, que no tengo nada contra eso, pero el aspecto, y deja de estarme tocando la pierna, el aspecto distorsionado, pues, de esa misma sexualidad velada que había antes ahí a mediados del siglo XX, que era muy, muy llamativa y muy simpática, ¿no? Ahora como que se ve un poco grotesco, ¿no? El aspecto de estar dándole besos en la boca a los luchadores, al árbitro, bajarse los pantalones, tocar sus partes. Entonces, como que ya se va degradando el aspecto del deporte familiar que siempre habíamos estado acostumbrados, ¿no? Pero yo digo que sí hay que volver a rescatar el bando de los exóticos, pero con la esencia de sus inicios, ¿no? De sus orígenes. Sí, en esta parte a propósito de los bandos, recuerdo cuando era niño en la arena de Guadalajara, la arena Coliseo de Guadalajara, estas luchas entre el Faraón y Ringo Mendoza, ¿no? Ringo Mendoza, un luchador morenito de mediana estatura, no recuerdo cómo se llama el lugar, donde es una parte de la sierra de Camachalco, de Jalisco, y era así el enfrentamiento entre el luchador pop rubio, que llegaba, recuerdo, en limusina llegaba a la arena. Y en la arena Coliseo de Guadalajara todos los luchadores entraban por enfrente. Y llegaba el Faraón en limusina y Ringo Mendoza llegaba a pie, pues, ¿no? Yo creo que bajaba del camión. Entonces era así la revolución cuando llegaban los luchadores, ¿no? Tanto de chicos y grandes, más de los chicos, ¿no? Pero era así avalancharse, ¿no? Y el Faraón llegaba acá como mi rey, pues, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y Ringo así prietito, sin máscara, con su calzón azul, ¿no? Y su mochilita. Sin un cuerpo llegaba muy desarrollado. Pues, un cuerpo así antiestético, podemos pensar, comparándolo con luchadores como Mil Máscaras, como Tinieblas, ¿no? Entonces también esta lucha entre el pobre y el rico, ¿no? Entre el indio mestizo y el güero adinerado, pues, ¿no? Entonces es parte de esta representación. Lucha de clases, diría Carlos Magno. Hablando en estas líneas de los bandos exóticos y cómo hemos hablado alrededor de la charla, de esas diferentes etapas que tiene la lucha libre, conocemos y es bien sabido que en la historia mexicana hay como que esa etapa de oro, ¿no? Para muchas cosas. Se le denomina así, el cine, la música, y la lucha libre no es la excepción, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes podrían hacer una especie de balance de las distintas etapas en comparación con la etapa de oro, ¿no? De la lucha libre. Muchos la delimitan a los 50, ¿no? A los 60, tal vez hay una colita de los 60. Yo incluso metería a la década de los 70, ¿no? Con los luchadores que se hacían llamar los independientes y que se presentaban ya no en la Arena México ni en la Coliseo, sino en el Toreo de Cuatro Caminos. Esa línea yo la
avanzaría un poquito más hacia los 70, ¿no? Que ahí es donde entran, por ejemplo, luchadores como los Villanos, el Solitario, los Brazos, Canek, donde estaba el Negro Navarro, los Misioneros de la Muerte. Entonces había muchos luchadores, el Cobarde. El mismo Perro Aguayo, ¿no? Que se desarrolla en una etapa fuerte ahí en el torneo. Ándale, sí, que surge en los 60, pero ya en los 70 da el boom, ¿no? Aníbal. Muchos luchadores que empezaron a finales, a mediados de los 60, pero ya en los 70 dan un realce muy fuerte, ¿no? Pero yo considero, volviendo a la pregunta, que la época de oro de la lucha libre podría ser porque es ahí donde uno se basa, ¿no? Donde están los lineamientos a seguir, desde el uso de los personajes hasta la utilización de los movimientos que se realizan hasta hoy, ¿no? Ahora podrían ser un poco más llamativos, más visuales, más espectaculares, más osados, pero en los 50s, en los 60s, la creación de esos movimientos, ¿no? Cómo surge la inventiva del deportista para crearlos, y sobre todo el sentido de inocencia que había, el cómo te asombrabas, la capacidad de asombro que tú tenías para ello, ¿no? Ahora, desafortunadamente, ya hemos perdido esa capacidad de asombro, ¿no? Pero antes no, tú veías esas personalidades, tú los considerabas superhéroes, ¿no? Personas mucho más allá de lo que tú podías alcanzar. Y lo comprobabas, y aunque los veías en vivo y los palpabas, a mí me tocó, yo siempre he vivido ahí en la Colonia Olivares, y había un cine que posteriormente se convirtió en arena de lucha, se llamaba el Casino Sonora, y ahí se presentaron muchos luchadores a mediados de los 80 que eran reconocidos, ¿no? Llegó Tinieblas, llegó Mil Máscaras, llegó Blue Demon, llegó el hijo del Dr. Juana en sus inicios. Entonces eran luchadores que ya tenían cierto cartel, y al observarlos tú, era una emoción tremenda, ¿no? Ver bajar, por ejemplo, a Blue Demon de su carro, caminar por entre los taqueros y los hotdoqueros, y observarlo con la estampa, ¿no? De una persona mayor, ya le iba llegando a los 60 y quizás 70, con su traje impecable, su corbata azul marino, su máscara brillosa, Mil Máscaras saliendo del camerino, porque él tenía que atravesar la calle. Para salir del camerino tenía que atravesar por donde estaban todos los puestos de los vendedores ahí. Si tú no tenías dinero para entrar a la lucha, podías por lo menos observarlo salir de afuera del camerino, ¿no? Y ver y observar que sale Mil Máscaras, o sea, un monstruo de 2 metros, con una musculatura tremenda. No mide 2 metros, ¿no? Pero tú lo veías. Pero yo lo veía a los 14, 15 años, lo veía de 8 metros. Y entonces decía, la voz del cuate, muchas gracias. Sí, muchachos. Y ver a Tinieblas, que ese sí mide 2 metros, no más. Y entonces son aspectos que dices, estos tipos no son de aquí. Yo no sé si ahora el Irán y su hija sienta lo mismo cuando ven al luchador salir de la arena, y si haya la misma mística, pues la misma simbología heroica que teníamos nosotros de niños. Yo creo que es diferente, ¿no? Porque son diferentes generaciones, o igual uno mismo va cambiando. Hay una parte que, digamos bien, cuando me observo a mí mismo, a propósito así de las fotos con los famosos, las fotos que tengo como personajes famosos son luchadores, ¿no? O sea, cuando tengo la oportunidad de ir a la Arena Coliseo, a la Arena México, me quedo hasta el final para cazar a los luchadores, ¿no? Y tomarte una foto y estar en contacto con ellos, que es un mundo que cuando estaba niño veía muy distante, pues, ¿no? Yo crecí viendo las películas del Santo y viendo esta época dorada de la lucha libre mexicana, y también eso, digamos, esta forma en que idealizas a la lucha, al luchador, pues, se rompe cuando vas descubriendo el mundo, pues cuando vas descubriendo al personaje, cuando vas descubriendo la lógica de lucha libre, pero también cuando vas descubriendo elementos que cuando eras niño te aterrorizaban, como las momias de Guanajuato. Yo tenía 9 años cuando fuimos a Guanajuato, ¿no? Y fuimos al museo de la momia de Guanajuato, y yo quería ver a Satán, pues dije, ¿dónde está Satán? Aquí el gigantón que comandaba todo el equipo de momias luchadoras, pues, ¿no? Entonces encontré una bola de cuerpos momificados que eran un poco aterradores, pensando en este contraste, en lo que veía en la película, ¿no? Las momias trajeadas. Sí. Entonces, sí hay una recepción diferente, me parece, ¿no? Pero sí, en las arenas de la Ciudad de México, en las de Guadalajara, ves siempre un remolino de personas afuera esperando
al luchador para tomarse una foto con él, ¿no? Y tanto viejonotes como nosotros, igual niños, señoras, de todos, pues, ¿no? A estos personajes que son relevantes, son significativos finalmente en la cultura, ¿no? Sí, y también porque era una época en que se enfrentaban realmente los mejores. O sea, tú veías una lucha libre, ibas a un evento y se iban a presentar, por lo menos en la cartelera, las 2 o 3 principales eran luchadores de élite, ¿no? De renombre. Ahora no, llegas a la arena y esperando que la lucha estelar realmente sea estelar, ¿no? Que surjan las figuras, que realmente actúen como tal, y las demás siguen siendo cartelera de relevo, para llenar el espacio. Sí, exactamente. Entonces, a mí no me parece que sea del todo correcto esto, y no es porque traiga máscara del último guerrero, no te envalentones, sino porque a mí me parece que hay una gran calidad de luchadores, ¿no? Y bueno, hay luchadores en las primeras, segundas luchas que tienen un nivel suficiente como para estar en la estelar. En la estelar, pues, ¿no? Por ejemplo, pensando en luchadores pequeñitos, en los minis, hay una generación, me parece, actualmente luchando en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sobre todo, que tiene un alto nivel como para estelarizar, igual las mujeres, ¿no? Que es una parte que no hemos tocado, pero las luchadoras generalmente, así como están relegadas las mujeres socialmente, lo vemos también en la lucha libre, ¿no? Son pocas las luchas de mujeres que están a nivel estelar, pues, ¿no? Y tienen nivel y experiencia, muchas de ellas, ¿no? Hay por ahí nada más como para aquellos que quieran documentarse un poquito más. Hay un documental que se llama, creo que Mujeres de Arena, que trata este asunto de estas dobles o triples jornadas que tiene que cubrir una mujer que es profesional de la lucha libre, que profesional entre comillas, ¿no? Porque es aficionada, se forma como luchadora, lucha pero gana muy poco y sigue trabajando en su oficina, siendo mamá, cumpliendo esas dobles tareas que cumple una mujer, pero además luchando por unos cuantos pesos, ¿no? Que es esta parte también que está ahí pendiente. Pues, sí, que es muy pensar. Menospreciada la lucha libre femenina aquí en México. Esto que dice Sergio de las mujeres vinculadas con otros luchadores, que es la forma de llegar, ahí me parece en la lucha libre una marcada importancia de estas dinastías que le llaman, ¿no? O de estos conectes. Lo vemos en todo, lo vemos en la política, lo vemos en las profesiones, lo vemos en el fútbol, por ejemplo, en el béisbol, en la carrera de historia. Vemos cómo de generación en generación, de alguna forma, se va dejando esa semillita y los que están detrás de ti o abajo de ti en la familia llegan un poco a suplirte, ¿no? O a cumplir otras funciones. En la lucha libre me parece que es más notorio todavía que en el fútbol, ¿no? En el fútbol hemos visto casos, por ejemplo, de futbolistas de tercera generación, como el Chicharito Hernández, por ejemplo, ¿no? Que su papá fue el Chicharo Hernández, bueno, jugaba con los Tecos, futbolista en los 80, y el abuelo Balcázar, parte del campeonísimo en las Chivas. Y en la lucha libre es más marcado, me parece, pues, ¿no? Los Alvarados, ¿no? Que es un conjunto muy amplio de luchadores y de todos tipos, ¿no? Desde exóticos como Máximo hasta Psycho Clown, que es así un luchador corpulento, con un estilo diferente, ¿no? Vemos luchadoras como Goya Con, que es parte de la misma familia, ¿no? Los Mendoza, por otro lado, ¿no? Los villanos, que a mí me parece la familia o dinastía más importante en la lucha libre, ¿no? En cuanto a esta concepción que se tiene de la lucha, y me parecen luchadores muy nobles en cuanto a la entrega y todo eso. Limitados quizás físicamente, el villano quinto, el villano cuarto, que son regordetitos, un poco más lentos, pero los ves en el ring y son luchadores que siempre están dando el máximo, ¿no? Que siempre están buscando agradar al público, ¿no? Y me parece que recuperan la esencia de su padre, ¿no? Por ahí, en un documental que hizo Televisa sobre Ray Mendoza, narra cómo se desarrolla como luchador, cómo se va afectando por las lesiones, la importancia de la familia y cómo se le van colando, sin que él lo desee, los hijos, ¿no? Empiezan a debutar los hijos con otros nombres y entrenan a escondidas del padre, y de repente ya, cuando se da cuenta, ya son luchadores profesionales, pues, ¿no? Caso diferente al del hijo del santo, por ejemplo, ¿no? Que el santo le pide que estudie y ya después. Pero sí, eso es muy marcado en la lucha libre, esta existencia de dinastías, que nos habla también de estos clanes, pues, ¿no? Que van cobijando a los nuevos, ¿no? Y es muy difícil que un luchador ajeno al mundo de la lucha libre sobresalga, pues, ¿no? Porque requieren de este cobijo que le dan las familias y de esos conectes que son propios de la sociedad mexicana, ¿no? Que muchas veces el mérito no te alcanza y es importante estar bien conectado. Me parece que el público de la lucha libre mexicana es un público muy crítico y te puede poner la empresa por los conectes que tengas en la lucha estelar y la misma gente los va bajando. Entonces, no necesariamente el ser parte de una dinastía, el estar conectado,
te da los niveles más altos, ¿no? Porque me parece que el público es muy crítico. Y las arenas, por ejemplo, o la gama que tienes de asistencia, vemos un público también muy diferente entre sí. Creo que, bueno, igual lo podemos tratar más adelante eso, de estos aficionados de ocasión y los aficionados permanentes, pues, ¿no? Que es una forma diferente también de entender la lucha, ¿no? Sí, lo que pasa aquí con las dinastías en la lucha libre es muy diferente el aspecto, la entrada de estos deportistas a la lucha. No es como en el fútbol o en el béisbol, que los mismos padres inculcan a sus hijos a que continúen con esta actividad, sino que si tú ves las entrevistas de la mayoría, por no decir todos los luchadores, sus padres jamás quisieron que ellos fueran luchadores. Nunca, nunca los apoyaron, nunca los reconocieron, nunca lo tenían que hacer a escondidas, se tenían que robar los trajes, se tenían que crear sus propias máscaras, pelear en arenas de barrio, ahí todas inseguras, con la lona de tabla, ahí, con las cuerdas que realmente eran cuerdas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos, hijos de grandes figuras, peleando en esas condiciones, ¿no? Pero así era, los mismos padres no lo aceptaban. Por hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos el haberse quedado con nosotros y los invitamos a sintonizarnos la próxima semana para continuar con esta amena charla. Se despide Mario Lemus y esto fue El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora.